Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Me presento, soy Cielo Vázquez. Y bueno, para poder empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, su edad, su sexo y su nivel educativo? Buenas tardes, mi nombre es Daisy Castillo Treyes, tengo 48 años y tengo superior completo. Bien, empezamos ahora con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en ese tiempo había una crisis económica fuerte y la gente tenía miedo por el terrorismo que había, porque también habían atentados, apagones. Más adelante se descubrió que dentro de ese gobierno había mucha corrupción que no se veía desde el inicio del gobierno. Todo eso hizo que fuera una situación difícil para muchos peruanos. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, el gobierno se sabe que se aplicó un cambio económico muy brusco y severo. En ese día, en un solo día, subió de precio muchos alimentos y afectó bastante lo que era la canasta familiar. Pero a pesar de que hubo esa medida, se logró detener la estabilidad y la economía, aunque al comienzo fue muy duro para las familias. La tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, él hizo lo que era el vaso de leche, los comedores populares, en ayudas en las zonas rurales, los colegios también que se hicieron en el campo, en las zonas rurales. Eso también fue lo que se hizo durante su gobierno. La cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, yo creo que hubieron resultados importantes, como la captura de Abigail Guzmán, que redujo muchos ataques que habían sobre el terrorismo. Pero también hubo bastantes violaciones, abusos de derechos humanos, no todo lo que se pudo, aunque se pudo lograr controlar todo lo que era el terrorismo. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, fue un poco injusta, ¿no? Porque no se les avisó a las mujeres el procedimiento que se les iba a realizar, pero también se puede ver por el lado, pues, ¿no? Que había muchas eh, mujeres en edad fértil que tenían muchos hijos. Entonces sí se violó uno de sus derechos, que fue la decisión, pero creo que ahora, bueno, hace mucho tiempo antes que Alberto Fujimori muriera, fue juzgado por eso, no por todo lo que hizo. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, se sabe que el gobierno pagaba a muchos medios de comunicación para que hablen bien de su gobierno y no publiquen cosas que perjudicaran, no su imagen más que todo. Séptima y última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, todo lo que trajo abajo el gobierno fue cuando se publicaron los famosos, pues no, Vladivideos, en donde Montesinos entregaba dinero a varios políticos para que pudieran acceder a todas las peticiones que él quería, ¿no? Y la situación que se volvió insostenible y por eso Fujimori viajó a Japón, donde, donde desde allá renunció, ¿no? Y bueno, muchas gracias por participar de la entrevista. Que tengan buen día. Gracias. Hola, muchas gracias por participar en la entrevista.
Para empezar, ¿me podría decir primero su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es Roger Aguilar Durán, sexo masculino, edad 55 años, estudios secundarias, Muy bien, completo. empezaremos con las preguntas. Número uno. ¿Cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Primeramente económicos, fue la crisis hiperinflacionaria heredada, alto desempleo, caídas productivas. Segundo punto es políticos, autoritarismo, cierre del Congreso en 1992, autogolpe, corrupción y control de instituciones. Y en lo social fueron las violaciones de derechos humanos, conflicto armado interno, desigualdad persistente. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivas? En primer punto, se aplicó el programa de ajustes Fujichok, eliminación de subsidios, liberación de precios, apertura económica, reducción del gasto público y disciplina fiscal, y la creación del nuevo sol para estabilizar la moneda. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Para la pobreza y desigualdad en el país, primeramente fue la creación del FONCODES, que financiaba obras, servicios en zonas pobres. Segundo punto fue programa de alimentación, vaso de leche, comedores populares y expansión de infraestructura rural. Tercer punto, sin embargo, varias políticas fueron criticadas por su uso con fines políticos. Cuarta pregunta. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En primer punto, fueron efectivas en términos de seguridad, logrando capturas clave como la de Abimael Guzmán, pero estuvieron acompañadas de abusos, violaciones de derechos humanos y operaciones fuera del marco legal. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó la campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? En primer punto, fue una política grave, condenable, pues miles de mujeres, especialmente indígenas y campesinas, fueron esterilizadas sin consentimiento adecuado. Segundo punto, constituye una violación de derechos humanos y un acto de discriminación estructural. Sexta pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ahí hubo dos puntos. La primera fue compra de líneas editoriales, pagos ilegales a canales y periodistas mediante Montesinos, presiones y censura. Segundo punto, resultado, reducción drástica de la libertad de expresión, manipulación de la opinión pública y debilitamiento de la democracia. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que se llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Primeramente fue la difusión del primer Vladivideo mostrando sobornos de Montesinos. Segundo punto fue la crisis política, pérdida de legitimidad y fuga de Fujimori a Japón, desde donde renunció por fax. Tercer punto fue consecuencias, transición democrática, juicio a responsables de corrupción, derechos humanos y reformas institucionales. Muchas gracias por Hola, muchas participar en la gracias por entrevista. acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Me llamo Edita Suárez, tengo 66 años y tengo mi educación superior universitaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, hablando del gobierno de Fujimori, tengo bien entendido
que hubieron las crisis financieras. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación subió notoriamente, que esta fue heredada por un gobierno anterior mal dado. También la moneda estaba muy devaluada, había mucha corrupción, la desigualdad de clases seguía y también hubo la violación de los derechos humanos, porque fue una de las medidas que implantó Fujimori para poder parar un poco el terrorismo. El terrorismo y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru fue un impacto también que destruyó a nuestra sociedad. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, en algo sí, porque estábamos en una crisis financiera y se optó por la privatización. Fue una manera de estabilizar también el sistema financiero. También implantaron el IGB, algunos aranceles a los alimentos y a todo eso repercutía en todos nosotros los peruanos. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, recuerdo que hubo la intensa planificación familiar. También recuerdo que existía un programa alimentario del PRONAF que servía a los pobres. El programa Juntos, donde era un aporte económico a las familias más pobres de extrema pobreza. También apoyaban en viviendas. Los colegios fueron construidos y el servicio social mejoró un tanto también. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, yo recuerdo que el ejército peruano tuvo mucho que hacer ahí, tuvo un papel muy importante, porque con la ayuda de ellos se combatió el terrorismo. Estos buscaban estrategias muy inteligentes. Entonces, con esas estrategias pudieron acabar con el terrorismo. También habían sentencias, cuando cogían a un terrorista lo sentenciaban muy rápido y eran muy eficaces porque los terroristas pasaban a la cárcel. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, fue un rechazo absoluto de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, porque esto significaba una violencia contra la mujer indígena. ¿Cuál fue el error? Es que lo hicieron sin el consentimiento de la mujer, porque como la mujer, muchas veces las mujeres a quienes les hacían eran analfabetas. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, cerraron los medios de comunicación algunos. El gobierno tomó el control inmediato de todos los medios de comunicación y también supe de que los periodistas eran hostigados, eran perseguidos políticos. En realidad no hubo libertad de expresión. ¿Cuáles fueron los eventos que se llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La corrupción, pues, por parte de los altos mandos del gobierno. También otra en resumen, fue también la reelección, porque ya creo aquí se notaba ya que había fraude en las elecciones, en los procesos electorales. Y al final, pues, tuvo que Fujimori planificar su huida, se fue. Y ahí como que había destruido una parte de la democracia y para retomarla tuvieron que haber nuevas reformas. Muchas ¿Cuáles gracias por consideras que participar fueron de los esta principales entrevista. problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, como es bien sabido, lamentablemente en esa época el país estaba pasando por una situación crítica
debido a que económicamente habíamos pasado por una altísima inflación, lo que generó desconfianza. Respecto a lo político, se dio el famoso autogolpe, lo que siguió generando desconfianza en el pueblo, y con respecto a la sociedad, lamentablemente estaba predominando lo que es el terrorismo. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, hubo una muy conocida que fue el Fujishock, que esto consistió en inflar los precios considerablemente, lo que detuvo la hiperinflación, pero evidentemente logró cometer perjuicios y daños a la gente en ese corto plazo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en esa época hubo programas muy conocidos como Foncodes y ayudas alimentarias, lo que, si bien es cierto, ayudó a varias zonas pobres en extrema pobreza, pero muchas veces no lograban solucionar el tema de fondo, lo que seguía manteniendo esa desconfianza hacia el gobierno de ese entonces. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Si bien es cierto, lograron capturar a las cabecillas del terrorismo, logrando disminuir considerablemente el porcentaje de violencia en el país, pero por otro lado también hubo un abuso de derechos fundamentales, debido a que hubo ejecuciones, habían operativos que no se procedían de la manera correcta, habían desapariciones. Entonces podría decirse que por un lado fue positivo para el país, pero por otro lado se vulneraron diferentes derechos que se suponía que cada persona debe tener. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, con respecto a esta fuerte medida que se tomó, lamentablemente hubo muchas mujeres hubo muchos casos en donde muchas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, lo que conllevó a que se le vulneren derechos fundamentales. Y bueno, en mi opinión fue una medida muy drástica, debido a que como ya lo había dicho antes, era como hacían a dedo a quien lamentablemente quitarle la posibilidad de poder lo que les impidió lamentablemente poder traer vidas al mundo, quitándole esa posibilidad a cada mujer que lamentablemente se le implementó esta medida. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, con respecto a esta pregunta, lo que se conoció en varias partes del país fue de que el gobierno contrató a diferentes medios de comunicación para que dijeran su versión y no quedar mal frente a la sociedad, lo que conllevó la desconfianza en el gobierno y así vulnerar la libertad de expresión y también el derecho que tenían las personas de saber lo que realmente pasaba en aquel entonces en el país. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias
tuvo para el país. Uno de los eventos que en todo el país, o la mayor parte del país se supo, fueron la revelación de los Vladivideos, en donde se veía que Montesinos estaba sobornando a los políticos y a los diferentes medios de comunicación, lo que conllevó que el gobierno pierda credibilidad. Lo que conllevó que evidentemente Fujimori pierda credibilidad y la población deje de creer en el gobierno, lo que llevó a que él saliera del país y renunciara desde Japón. Lo que también trajo consigo fue una crisis política, pero también trajo algo positivo, lo que fue el inicio de una transición democrática.